Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un análisis técnico detallado de Bitcoin. Nos centramos en cómo se veía la cosa a finales de julio de 2025, usando la info que compartió el canal de YouTube Jesús Navarrete. La idea es, bueno, desglosar los indicadores clave, ver qué pasó con la volatilidad reciente y tratar de entender las señales que daba el mercado de Bitcoin justo en ese momento. Y aquí viene lo interesante desde ya. El análisis mezcla lo puramente técnico con especulaciones sobre factores externos, cosas que podrían estar moviendo el mercado según la fuente. Exactamente. Vamos a revisar los números, los patrones que se veían en los gráficos, ¿sí? Pero también esa tensión que presenta el análisis, ¿no? Entre lo que dicen los gráficos puros y estos rumores de posibles influencias externas. Y se destaca que miramos Bitcoin sobre todo por su alta liquidez, claro. Perfecto, pues entremos en materia. ¿Cómo describe este análisis el panorama general de finales de julio? Mencionas esa tensión. Pues mira, el análisis habla de un mercado que estaba más bien lateral, pero, ojo, con un sesgo un poquito bajista. Se apoyan en algunos indicadores. Mencionan el Parabolic SAR en gráficos semanales, por ejemplo, que bueno, históricamente ha sido señal de movimientos bajistas más largos. Aunque la rotación que se veía en ese momento, según esta lectura, sugería más bien volatilidad contenida a corto plazo, ¿eh? Y el MACD, que mide el momento, pues también apoyaba esa visión un poco más pesimista en ese instante. Oye, y mencionan algo curioso el 25 de julio. El mínimo viajero del tiempo. Suena intrigante. Sí, es un nombre llamativo, la verdad. Se refiere a una caída súper rápida a $114,750. Casi un flashazo en el gráfico. Pero lo interesante es cómo lo interpreta el análisis, no como un error técnico, ¿sabes? Sino como una especie de aviso, una demostración de que el mercado podía caer a ese nivel de golpe llevándose por delante los soportes. Y fíjate, coincide muy de cerca con un nivel de autocorrección mensual que el mismo análisis había calculado antes, 114,175. Lo describen como una señal fácil de recordar, como ver un auto amarillo en un parqueo enorme. Entendido. O sea, más una advertencia que un simple fallo técnico. ¿Qué otros cálculos o análisis técnicos presentan para apoyar esa perspectiva bajista? Pues detallan un cruce negativo de medias móviles exponenciales, las EMAs. Específicamente la de 3 periodos cruzando por debajo de la de 9. Esto ocurrió en $117,900. Y aplicando un método que llaman ley quiero, proyectan un objetivo bajista, digamos intermedio, en la zona de 112,500. Aunque, curiosamente, el mismo método, tal como lo explican, también predeciría un eventual regreso a esos 117,900. Es curioso, sí. Y además, echaronle un ojo a las velas diarias de los últimos 3 días, justo antes del análisis, vieron máximos cada vez más bajos, ¿no? Eso dibuja como un canal descendente. Y ese patrón, según lo presentan, apuntaba a un rango entre $112,900 y $115,200, lo que refuerza esa zona cerca de los 112,700 como un nivel clave a vigilar. 112,700, vale. El material también habla de la volatilidad del 30 de julio y la conecta con el anuncio de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. ¿Cuál es la conexión que plantean ahí? Correcto. Aunque el propio análisis aclara que, fundamentalmente, la decisión de la Fed no debería tener un impacto directo en Bitcoin en esa fase. La describen como fase serpiente, o sea, crecimiento y adopción todavía un poco sigilosa, ¿no? Antes de una posible fase gorila de dominio. Pero bueno, sí se usó como catalizador para la volatilidad ese día. Bitcoin cayó brevemente a 115,728, llegó a perforar un soporte en 116,523 y luego rebotó. Lo que destacan es que el precio se mantenía más cerquita de ese soporte que de la resistencia, que andaba por los 120,561. Y aquí vemos a esa tensión del principio, ¿no? Porque más allá de los gráficos, se habla de rumores, de especulaciones externas. ¿Qué tipo de cosas mencionan? Sí, el análisis se mete de hielo a hablar de rumores que circulaban, cosas como posibles filtraciones de información privilegiada
o acuerdos secretos entre países, imagínate. O incluso el impacto de mensajes de figuras públicas, mencionan a Donald Trump. Y todo esto lo relacionan con la volatilidad tan extrema que se veía, planteando abiertamente la pregunta de si podría haber insider trading. Pero es súper importante recalcar que lo presentan como eso, como especulaciones reportadas para darle contexto a la volatilidad, no como hechos confirmados, ¿eh? También mencionan de pasada el riesgo de las empresas que se endeudaron comprando Bitcoin a precios muy altos. Claro, lo que nos lleva a la pregunta clave que parece flotar en el propio análisis. Si hay sospechas de manipulación, si hay todos estos rumores, ¿hasta qué punto podemos fiarnos al 100% del análisis técnico tradicional? Esa es la gran pregunta que queda en el aire, sí. El análisis incluso llega a comparar el patrón de la vela mensual de julio de 2025 con uno parecido de 2020-2021, uno que precedió una corrección fuerte. Y bueno, insinúan que podría haber un riesgo similar ahora, de caída, quizás hacia $70,000, $60,000. La clave, según esta perspectiva, estaría en cómo abriera agosto. Dicen que un inicio fuerte, pero seguido de debilidad en los primeros 10 días, eso sería una señal muy, muy bajista. Entonces, resumiendo un poco, tenemos por un lado un conjunto de indicadores técnicos que, según este análisis, apuntan mayormente a la baja, con objetivos por la zona de los 114,175 y 112,700. Exacto. Pero, y esto es crucial, el mismo análisis no deja de meter la variable de la posible manipulación y los rumores de insider trading. Lo que claro te hace cuestionar qué tan fiables son esas señales puramente técnicas en un entorno así como el que describen. Nos deja una reflexión interesante, que sale directamente del material que hemos visto. En un mercado con tanta volatilidad y donde la propia fuente que analizamos reporta sospechas constantes de manos fuertes o intereses ocultos moviendo los hilos, ¿cómo ponderar bien las señales técnicas frente a estos otros factores, que son más difíciles de medir, al intentar navegarlo? Una pregunta que queda abierta para seguir dándole vueltas.